¿Qué es fallar en derecho? Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad, decía Montesquieu. Al margen que los abogados defensores y que el señor representante del Ministerio Público que interviene en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez ya hicieron sus intervenciones e interpusieron sendos recursos para que se revoque una decisión judicial como la de la juez de conocimiento 44 penal del circuito, que aporta tan serias dudas a la academia y a la comunidad jurídica, es verdad, será la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por 3 magistrados, la que estudiará si la decisión de primera instancia es materialmente correcta, esto es, dice el derecho o es conforme a derecho. Resulta difícil imaginar para nuestros contemporáneos la revolución mental que se ha dado en los jueces desde la Edad Media y las angustias metafísicas que la evolución histórica les ha costado hasta nuestros días. Según el Evangelio según San Mateo 7.2, como juzguéis, seréis juzgados. Y según el Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 36 a 38, se le atribuye la frase a Jesús: con la vara que midas serás medido. La nota característica de una decisión judicial es que es proferida para dirimir un litigio entre las partes, por una persona que es ajena a estas y quien ejerce la función judicial, labor que fue reservada en la historia por largo tiempo a los dioses y que se consideraba una tarea sobrehumana porque trataba de distinguir lo falso de lo verdadero, lo justo de lo injusto y sobre todo administrar el sufrimiento redentor bajo la figura de la pena. El origen de la duda razonable aparece en el mundo premoderno, en el cual las equivocaciones en cuanto a la condena que tenían que proferir los jueces en su función judicial era objeto de una gran atención y se les atribuían unas consecuencias mucho más graves y severas en la Edad Media que los destinatarios de cualquier otro oficio, como nos enseña la lectura de la Divina Comedia del extraordinario Dante Alighieri y el gran contenido simbólico que constituye esta obra maestra de la transición entre un pensamiento medieval a una época renacentista, donde a través de personajes y lugares se dibujan conceptos abstractos como la moralidad, la justicia y la búsqueda de la verdad. Con la llegada de la modernidad, en los jueces se concentra todavía una serie de contradicciones que trae consigo la democracia, y estos son muy conscientes de los agudos riesgos que han tomado al ocupar ese lugar de dioses. Desde Aristóteles y Séneca hasta Arendt y Dworkin, pasando por Descartes o Nietzsche, son las circunstancias lo que permite en cada caso específico diferenciar la sabiduría de los conocimientos técnicos y el saber especulativo que se supone siempre neutro. Las virtudes del juez han sido exaltadas en las diferentes épocas porque ningún oficio reviste mayor responsabilidad, ciencia con conciencia y dignidad. En primer lugar, el juez debe observar las virtudes de la distancia, esto es, la imparcialidad, la capacidad de declararse impedido y de no ser influenciado por intereses personales o exteriores, en otras palabras, la independencia. En segundo lugar, las virtudes de la proximidad, que constituyen la compensación o el contrabalance contra las virtudes de la distancia y que son las que le permiten entender a profundidad las causas que debe juzgar, estudiar las pruebas en su conjunto. En tercer lugar, son fundamentales las virtudes de la integridad, esto es, la coherencia, el tener una gran exactitud y la severidad en la interpretación de la ley, lo que le da una legitimidad al juez, razones que le brindan a la ciudadanía la confianza acerca de su imparcialidad y sobre todo de su competencia. En cuarto lugar, están las virtudes de la mesura, es decir, la equidad y el balance que debe tener una decisión en justicia. El juez tiene dos cargas según esa visión positivista. De una parte debe juzgar sobre un objeto concreto, un objeto singular, y por la otra solo debe razonar. Sin embargo, el juez, según Montesquieu, ejerce las virtudes morales y las virtudes políticas que por
por lo tanto son diferentes. Para el autor del espíritu de las leyes, la virtud política se refiere al amor a las leyes de su país y al bien público, y no puede juzgar en función de su interés propio o de preceptos ideológicos o religiosos. Así, para quien concibió la separación de poderes, existen las virtudes en el juez que se podrían caracterizar como republicanas o que en la terminología actual encarna las que tendría el juez en el Estado social de derecho. El elaborar y el proferir una sentencia mediante la cual se dirime un litigio conforme a derecho es lo que se denomina acción de juzgar. Si bien el juzgar es la principal función consustancial a la condición de juez, esta acción no puede adelantarse de cualquier manera, sino que deriva en otra obligación que es la que hay que juzgar bien. Por esta razón surge con claridad una segunda y muy importante obligación básica para cualquier juez, que es el cómo, es decir, que al culminar el proceso decisorio lo haga conforme a derecho. De lo anterior se desprende que decidir los casos conforme a derecho comprendería a su vez dos obligaciones: la obligación de dictar decisiones que sean materialmente conformes al derecho y la obligación de dictar decisiones que sean procesalmente conformes al derecho. Esto es, como señala la doctrina, decisiones que realicen la función jurisdiccional, lo que implica ser reiterativo hasta la saciedad, o sea, decisiones que digan el derecho. El estudio y los comentarios que se vienen haciendo al alcance de la sentencia de primera instancia proferido por la jueza Sandra Heredia acerca de si la decisión de primera instancia es materialmente correcto, esto es, dice el derecho o es conforme a derecho, constituye el ejercicio metodológico del comentario de sentencia que siempre ha caracterizado al derecho continental y que tan importante beneficio produce a la jurisprudencia, porque permite que consagrados profesores y pensadores jurídicos de gran nivel realicen un análisis de la prospectiva jurídica para señalar las consecuencias que la jurisprudencia, que es objeto del comentario, tendrá hacia el futuro en casos y diferentes escenarios con similares características. Cercenar esta posibilidad, sobre todo que el comentario de sentencia coloca en peligro a los jueces, es una afirmación ligera y que tiene graves consecuencias sobre la responsabilidad y la solidaridad, es decir, la ética que se debe observar siempre en una magistratura virtuosa como la que estamos acabando de describir. Tampoco se puede aceptar que el juzgamiento en un proceso se pueda hacer al margen de la Constitución y de los derechos humanos y garantías que consagra la misma Carta Política, los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos que obligan a Colombia y en forma concreta con desconocimiento del Estado social de derecho. A este respecto concurre toda la actividad normativa de las Naciones Unidas, como es la Carta Internacional de los Derechos del Hombre, constituida por la Declaración Universal adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, los dos pactos de 1966 y el protocolo facultativo anexo al pacto relativo a los derechos civiles y políticos. La Organización de los Estados Americanos fue creada después de la suscripción de la Convención Interamericana de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969, que permite que los apoderados del expresidente Álvaro Uribe puedan acudir a estos instrumentos internacionales, repito, para la protección al debido proceso, al derecho de defensa, así como los derechos fundamentales del sindicado, y así se propongan y logren despejar cualquier duda. Precisamente que en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o sea, la Ley 74 de 1968, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, Ley 16 de 1972, artículo 8, se consagran todas estas garantías judiciales de las que los apoderados del señor expresidente, tengo la certeza, harán un eficiente uso. Si se ha vulnerado el marco legal
o el de los derechos humanos, esa prueba producida de manera ilícita o ilegal, óigase bien, no puede ser tenida en cuenta en el proceso, en forma independiente de la decisión que haya adoptado el juez de primera instancia. Cuando un elemento de prueba es ilegal o es ilícita, debe excluirse según la doctrina y la jurisprudencia universal, y esa es la razón por la cual existen pruebas nulas de pleno derecho. Destacados penalistas han afirmado sin ambages que el Estado y los entes de control no pueden desempeñar un papel indigno en la recolección de la prueba. La doctrina de la exclusión de pruebas ilícitas e ilegales se refiere a la regla que prohíbe el uso de evidencia obtenida con violación de los derechos constitucionales del acusado, como una forma de proteger la cuarta enmienda en los Estados Unidos, que protege los allanamientos y decomisos exagerados e irracionales. Es allí donde tuvo origen esta regla. La regla fue establecida formalmente en el caso Weeks versus United States en 1914 y se aplicó plenamente a los estados a través del caso Mapp versus Ohio en 1961. Esto equivale a que en la lucha contra los delincuentes el Estado no puede favorecer ni tampoco utilizar medios ilegales o ilícitos para recolectar pruebas. En este orden de ideas, la cláusula de exclusión es la que materializa la vigencia de la Constitución en los procesos jurisdiccionales, tanto desde el punto de vista formal como material en el mundo jurídico continental y occidental. Es evidente que en el proceso contra el presidente Uribe no se excluyeron los medios ilícitos e ilegales, como sí se hizo en otras oportunidades con las interceptaciones ilícitas rechazadas por la Corte Suprema de Justicia en la far política, o que pueden infringir el secreto profesional y que violan la confidencialidad abogado-cliente, que no habían sido decretadas en forma legítima para este proceso en particular. Deberán explicarse entonces por qué se siguen desconociendo hechos ciertos con valor probatorio, como testimonios que obran en el expediente que resultan contradictorios con la tesis de la sentencia de primera instancia, donde cualquier duda debió operar en favor del sindicado según el principio del indubio pro reo. De la doctrina y de la filosofía del derecho se derivan dos consecuencias principales en este y en cualquier otro caso. La corrección material de una decisión condenatoria es independiente a que el proceso decisorio se haya adelantado con apariencia de legalidad, vale decir, guardando las formas propias del juicio, y que la tesis condenatoria se haya tratado de justificar mediante una motivación insuficiente o engañosa, aunque sea en extremo extensa. Tanta conjetura, suposición e inferencia sin fundamento, y que se advierta prueba directa sugiere una eventual sinuosidad de la argumentación utilizada. El maestro Platón señaló en su tiempo: la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Para considerar que la decisión judicial ha sido correctamente justificada, es necesario en primer lugar que el procedimiento mediante el cual se pretende justificar la decisión condenatoria alcance como mínimo el nivel de profundidad de esos enunciados jurídicos procesales que regulan la motivación de las decisiones judiciales. Como señala Willy Brandt, permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen.